Hoy, en medio del bullicio del mundo, cuando las luces artificiales brillan en cada esquina y el comercio grita más fuerte que el silencio del pesebre, detengámonos un momento para preguntarnos, ¿qué celebramos realmente en esta temporada? ¿Qué significa la Navidad para el alma que busca, para el corazón que anhela, para el espíritu que clama por verdad? Porque hay una historia que trasciende las tradiciones humanas, que supera los adornos y las melodías festivas. Una historia que fue escrita antes de la fundación del mundo, profetizada en las páginas antiguas y cumplida en la noche más silenciosa de la historia humana. Es la historia de un Dios que no permaneció distante a su gloria, sino que descendió, que se despojó de su majestad celestial para entrar en nuestra oscuridad con luz eterna. Hoy exploraremos juntos las raíces bíblicas de esta celebración, no para juzgar la tradición, sino para rescatar su esencia divina, porque cuando comprendemos verdaderamente lo que ocurrió en Belén, cuando vemos más allá del pesebre decorado y contemplamos el misterio del Verbo hecho carne, algo profundo sucede en nuestro interior. El alfarero vuelve a tocar el barro endurecido de nuestras almas y lo transforma. Esto es la luz que atraviesa la oscuridad, el verdadero significado de la Navidad. Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. Desde el principio, desde el que el pecado entró en el jardín perfecto y la comunicación entre Dios y el hombre se quebró, hubo una promesa. En medio del juicio y la caída, Dios pronunció palabras misteriosas a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa mesiánica. La simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Durante siglos, esta promesa resonó en el corazón de los profetas. Isaías capítulo 7, versículo 14. Declaró con voz profética: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios sobre nosotros, observando desde las alturas, no Dios contra nosotros, juzgando desde su trono lejano, sino Dios con nosotros, entrando en nuestra realidad, compartiendo nuestro dolor, caminando nuestro sendero polvoriento. Y Miqueas, capítulo 5, versículo 2, especificó aún más. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, no Jerusalén con su templo majestuoso, no Roma con su poder imperial, sino Belén, ciudad pequeña, insignificante a los ojos humanos, porque Dios escoge lo pequeño para avergonzar a lo grande, escoge lo débil para confundir a lo fuerte, escoge un pesebre cuando el mundo espera un palacio. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. César Augusto, emperador del mundo conocido, creyó que su decreto movía a las naciones para sus propósitos administrativos.
No sabía que estaba siendo instrumento en las manos del Dios Altísimo. José y María tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén, porque la profecía debía cumplirse al pie de la letra. Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Detente aquí. El creador del universo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, nació en un lugar destinado para animales. No hubo lugar para él en el mesón. ¿Por qué? Porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero en esta aparente humillación hay una teología profunda. Cristo se identifica completamente con los rechazados, con los que no tienen lugar, con los desplazados y marginados. El pesebre no es un fracaso de la logística humana, es el diseño perfecto de la gracia divina. Si hubiera nacido en un palacio, diríamos que vino solo para los poderosos. Si hubiera nacido en el templo, pensaríamos que vino solo para los religiosos. Pero nació en un pesebre, accesible para todos, humilde como todos, vulnerable como todos. Lucas capítulo 2 versículos del 8 al 12. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores en aquella cultura eran considerados entre los más bajos de la escala social, y sin embargo fueron ellos, no los sacerdotes del templo, no los escribas eruditos. Fueron ellos quienes recibieron el anuncio celestial primero. El evangelio es primero y principalmente para los más humildes, para los que saben que necesitan un Salvador. Quiero que observes bien el mensaje. No temáis, un Salvador, Cristo, el Señor. 3 títulos en una declaración. Salvador, el que rescata y libera. Cristo, el Mesías ungido, el cumplimiento de todas las promesas. Señor, el soberano, el Rey de Reyes. Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo no pudo contenerse. Esta es la esencia de la Navidad. La gloria de Dios se manifiesta para traer paz a la tierra. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 nos introducen a los magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y vinimos a adorarle. Gentiles que representan a toda la humanidad que busca verdad. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, reconociendo su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, proféticamente señalando su muerte sacrificial. En Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Aquí nos da la teología más profunda de la Navidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está el corazón palpitante de la Navidad. El Verbo eterno, que es Dios mismo, se hizo carne. La palabra habitó significa puso su tabernáculo. Ahora, esa gloria no habita en una tienda de campaña, sino en carne humana. Dios no envió a un representante, no mandó un profeta más elocuente, Él mismo vino. Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8, describe este descenso divino, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó voluntariamente, tomó forma de siervo, experimentó hambre, sed, cansancio, tentación, todo excepto el pecado. ¿Pero por qué? Porque sólo así podría ser nuestro sumo sacerdote compasivo, representándonos perfectamente, y ofrecerse como sacrificio suficiente. La Navidad es el comienzo de esta jornada de humillación que culminaría en el Calvario. En Mateo capítulo 1, versículo 21, revela el propósito central. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No vino principalmente para darnos prosperidad material. No vino solo para enseñarnos moral. Vino para salvarnos del pecado que nos separa de Dios, que corrompe nuestra naturaleza, que nos esclaviza y nos condena. Juan capítulo 3, versículo 8 añade: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Navidad es una declaración de guerra. Cristo entró en territorio enemigo para libertar a los cautivos, para romper cadenas de opresión espiritual. Juan capítulo 10, versículo 10 registra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No vida meramente biológica, sino vida eterna, divina, del reino. Vida de comunión restaurada con Dios, que comienza ahora y se extiende hacia la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 12, nos confronta con una decisión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Navidad nos invita a recibir. No basta con admirar la historia o celebrar la tradición. Debemos recibir personalmente a Cristo como Salvador y Señor. ¿Has recibido verdaderamente a Cristo? ¿O simplemente has recibido una religión y una serie de rituales anuales? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 proclama: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El alfarero que descendió en Navidad vino para remodelarnos completamente. No para remendarnos superficialmente, sino para recrearnos desde adentro. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Cristo es la luz del mundo y Él vive en nosotros, entonces somos portadores de esa luz. La Navidad no es solamente para disfrutarla, es para compartirla. La promesa de Dios con nosotros no fue solo para aquella noche en Belén, es una realidad continua.
Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En tus noches más oscuras, Él está contigo. En tus batallas más feroces, Él pelea a tu lado. Emmanuel no solo es un concepto abstracto, es una presencia real, tangible, transformadora. Pero la historia no termina en el pesebre. En Tito capítulo 2, versículo 13 nos habla: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que vino humildemente como el Cordero de Dios, vendrá nuevamente como el León de Judá. La primera venida garantiza la segunda. Ya hemos visto que la Navidad no es meramente una fecha en el calendario, es el momento divino en que la eternidad invadió el tiempo, cuando el Creador entró en su creación como criatura para redimirla. El alfarero descendió, se manchó las manos con nuestro barro y comenzó una obra que no terminará hasta que seamos conformados completamente a la imagen de su Hijo. Quizás te sientes un poco afligido últimamente, pero las buenas nuevas son estas. El mismo Dios que formó al primer hombre del polvo puede tomar tus fragmentos y crear algo nuevo y hermoso. Y cuando hayas experimentado su toque transformador, entonces en ese momento, la Navidad dejará de ser una celebración anual para convertirse en un estado permanente de adoración. Tu vida entera se convierte en un acto de adoración al niño que creció para ser el Salvador del mundo. Que esta Navidad sea un tiempo de calma, de gratitud y de encuentro con Dios. Que en medio de lo que celebren y compartan, su presencia los acompañe, los llene de paz y renueve su esperanza. Gracias por estar aquí, por tomarse unos minutos y caminar junto con nosotros en este espacio. Si este contenido fue de tu bendición, los invito a seguir el canal y acompañarnos en los próximos mensajes. Que tengan una feliz Navidad, vivida con Dios en el corazón y con luz en cada paso. Esto fue La luz que atraviesa la oscuridad, el verdadero significado de la Navidad. Esto es El alfarero y su obra. Que en esta Navidad la luz de Dios te acompañe, te dé paz y renueve tu esperanza.